Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. En su mente venga el caso de alguna guerra que tal vez usted pueda recordar, ya sea por la literatura, por la historia. Muchos de nosotros conocemos lo que fue la Primera Guerra Mundial, que se llevó a efecto de 1914 a 1919, donde la tecnología más avanzada permitió la matanza de muchos millones de personas. Y también tal vez recordamos de la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a efecto del año 1939 a 1945, donde murieron 21 millones de personas. O tal vez recordamos la conflagración cuando fue detonada la bomba atómica en Hiroshima o Nagasaki el 6 de agosto de 1945 y que mató a más de 70,000 personas y dejó a 68,000 personas heridas con radiaciones mortales. O tal vez usted tiene en mente alguna otra guerra, como aquí en el continente americano, como es la guerra del narcotráfico en Colombia o en El Salvador, donde hemos conocido la noticia de cuántas personas han muerto. Creo que debiéramos estar orando por todas estas cosas. Creo que no debemos pasar por alto el sufrimiento de muchos de nuestros hermanos de raza. Nosotros aquí estamos tan tranquilos, pero hay mucha gente que está sufriendo, muchos niños, muchos ancianos. Cuando hablo de la guerra más grande que jamás se ha conocido, tal vez algo podamos recordar en nuestra mente de aquella guerra que tal vez muchos han esperado como la Tercera Guerra Mundial, en donde habrá un intercambio nuclear que aniquilará completamente a la humanidad. Esto casi no más lo hemos visto en la ciencia ficción o en las películas. O tal vez alguno que lee la Biblia se acuerde de aquel pasaje en el libro de Apocalipsis donde dice que habrá un gran holocausto allá en el oriente, a donde la sangre de los muertos llegará hasta las riendas de los jinetes. Serán tantos los muertos que durarán meses y meses. Tal vez usted tenga en mente eso. Toda guerra es terrible. Toda guerra, sea corta o sea larga, es terrible. Pero quiero hablar especialmente en esta noche, no de esas guerras que han pasado ya la historia y otras que se están llevando a efecto en estos días en muchos lugares de nuestro planeta, sino quiero hablar de la guerra que se ha librado desde que el hombre fue puesto en el Edén y que terminará hasta que el hombre esté sobre esta tierra. Me refiero a la guerra no material, no natural, sino a la guerra espiritual. Que todo hombre y toda mujer, quiéralo o no, está involucrado en esa guerra. Una guerra que ha destruido vidas, hogares, fortunas, salud, mentes, que ha herido, que ha matado, que ha atormentado y esclavizado a millones de personas. Como dije, es una guerra que no ha sido marcada por ningún tiempo, que no se arregla con ningún tratado. Es esa guerra que se libra entre el bien y el mal. Esa guerra que se libra entre Dios y Satanás. Y es una guerra abierta, es una guerra declarada. Dios contra Satanás y Satanás contra Dios. Y mucho tiene que ver del lado en que estamos. En esta guerra no hay lugar neutro. Dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si usted no está del lado de Dios, está del lado de Satanás. ¿Y cómo lo sé? La Biblia me lo enseña. Si usted no está caminando con Dios, está siendo instrumento del diablo, como mucha gente. Si ustedes se dan cuenta ahora, en estos últimos días, hay un terrible avivamiento satánico, si lo podemos llamar avivamiento.
Un terrible avivamiento satánico que está destruyendo hogares, matrimonios, vidas y destruyendo a la niñez, destruyendo a la juventud en muchas cosas. Porque droga y sexo libre y pornografía y brujería están conectados. Y eso es conexión con el diablo. Y desgraciadamente muchos no se dan cuenta. Es una guerra de vida o muerte, aun cuando esa guerra ha causado muchos daños materiales, muy reales, y ha habido matanzas físicas. Sus raíces, como dije, no está en la esfera material ni física, está en la esfera espiritual. Quiero que lean conmigo Efesios capítulo 6, los versículos 11 y 12. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulos 6, 11 y 12, versículos 11 y 12. Dice así la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo a repetir, esta guerra no es material ni física, es una guerra espiritual. A las personas físicas usted y yo las vemos, pero a las huestes infernales, a los demonios que están tratando de acabar esta humanidad, de sumirlos en la miseria, en el pecado, en la maldad, no los alcanzamos a ver más que cuando leemos y conocemos la Escritura Sagrada. Esta lucha es una lucha que usted está librando también. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esta guerra hace que los hombres se opongan el uno contra el otro. Hace que maridos contra esposas estén en continua batalla, hijos contra padres y padres contra hijos. Pero la verdadera batalla, vuelvo a repetir, ha sido Dios contra el diablo y Satanás contra Dios. A través de los siglos, muchos teólogos famosos o afamados han negado la existencia de un diablo verdadero. Han negado que Satanás exista y nos han presentado a un ente con orejas, con cara de burro, con un tridente, con una cola, y es una manera de ridiculizar y casi hacer perder la verdadera personalidad de ese ente diabólico. Muchos teólogos han dicho que el diablo no existe, solamente en la mente de la gente religiosa, fanática, y muchos de nosotros no lo hemos creído. Satanás vive, existe. Veamos su obra. Veamos lo que está haciendo con millones y millones de gentes ahora. Veamos a los nuestros esclavizados en algo que no pueden librarse. Tanto hijos, como esposos, como esposas, como padres, no se pueden librar de esta situación. ¿Saben ustedes que si hay una mentira más grande del diablo, es negarle a los hombres su existencia? Todos los que estamos ocupados en la vida cristiana, todos los grandes hombres de Dios saben que están librando una guerra espiritual cuerpo a cuerpo. Por eso muchos que alguna vez dicen: yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer algo por el Señor, y tienen tanto entusiasmo, pero no están haciendo lo que Dios les indica, y al rato no van lejos. Algunos que un día se emocionaron tanto y que dijeron: voy a servir al Señor, ahora sí me voy de misionero y voy aquí y allá, las primeras de cambio quedaron allí tirados. ¿Cuántas buenas intenciones están allí? ¿Cuántas personas que han conocido al Señor han sido derrotadas a las primeras de cambio? ¿Por qué? La Biblia nos da la respuesta. He repetido hace rato, hay una conexión entre el diablo y el aumento de drogas, la pornografía, la libertad sexual y el ocultismo. Hay una palabra inglesa
que se refiere a la brujería y que proviene de la palabra griega que quiere decir drogas. La Biblia nos enseña y nos muestra que Satanás es un personaje, es una entidad real. Acabamos de leer en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Cristianos, el diablo nos está acechando. Por eso muchas buenas intenciones se quedan allí nada más en buenas intenciones. Hay muchos arquitectos de escritorio, pero que nunca han construido nada. Lo estoy diciendo en el sentido figurado. Hay muchos que dicen, yo voy a ser una buena cristiana, un buen cristiano, voy a ser un servidor de Dios, voy a hacer esto. Y ahí están, planos y planos y planos en el escritorio. Cuánto yo como pastor me sentiría tan feliz, tan contento que ver que cada uno y cada una está yendo de menos a más. Que están descollando, que saben más que yo, que Dios los usa más. Digo, gloria al Señor, yo no tengo miedo de que alguien, Dios llame al rato más sabio o con más dones que yo. No tengo ningún temor. Yo no tengo ningún temor de que alguien algún día ocupe este lugar. Si Dios un día me llama, yo puedo ir a otro lado. Yo no tengo miedo como algunos pastores que dicen que no se me levante nadie, que descolle porque entonces está peligrando mi puesto. Yo no tengo ningún temor. Yo solamente sé que he sido llamado para servir al Señor. La Biblia nos enseña, y quiero cristianos que ustedes sepan que ustedes y yo estamos librando una batalla, no física, no material, sino una batalla espiritual constantemente. Y aún como cristianos, sí, aún como cristianos estamos librando una batalla. Por eso a veces el diablo nos gana la batalla, hasta en el sueño. Porque no estamos atentos. Satanás no quiere que ignoremos estas cosas. Dicen, oiga, usted está hablando ahora de tantos espíritus y de tantos demonios. ¿Qué está viendo en las ventanas demonios? ¿Qué ven ustedes en este mundo? La obra destructora del diablo. A veces que no se hable en la iglesia de demonios y de cosas, porque toda la gente va a ver demonios en todas las cosas. Pues si los ve de una vez, que los vea verdaderamente, que sepa que existen, que son una realidad. Les voy a dar algunas citas. Juan 10:10. ¿Ustedes creen que Cristo estaba hablando, tenía una mente calenturienta y que estaba hablando de cosas para asustar a alguien? Él se está refiriendo a Satanás y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. ¿Existe o no existe? Bueno, Cristo tal vez quería asustarnos y sentar bases para su doctrina. Pero dice Pablo, ni deis lugar al diablo. ¿Y saben qué? Hay cristianos que le están dando lugar al diablo en su vida. Hay cristianas que le están dando lugar al diablo en su vida y que está acabando con ellos. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo 2:26. Por favor, segunda de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice, en otras palabras, ojalá se escapen del lazo del diablo. ¿Cuántas personas ya están allí amarradas, atadas, encadenadas, que no pueden dejar ciertas cosas? Y tal vez hasta vienen a una reunión como esta. Tal vez hasta están cantando. Dice, ojalá se zafen del lazo del diablo. ¿En qué están qué? Cautivos, esclavizados. Apocalipsis 20:1 y 2. ¿Qué quiere decir que ahora está suelto, verdad? No ha sido amarrado, está suelto. Satanás se presenta delante de Dios con los ángeles. ¿Se dan cuenta que aún los ángeles no le reconocen a veces? Dice que un día se presentó, en el libro de Job nos habla y nos dice que un día Satanás se presentó también entre los hijos de Dios. Y solamente el Señor fue el único que lo reconoció. Dijo, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de rodear la tierra, vengo de andar por ella. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Satanás? No venía a tomarse una Pepsi-Cola, venía a engañar a la humanidad. Y óigame bien, a los mismos cristianos. ¿Y no has considerado a mi siervo Job justo?
¿Temeroso de mí? Satanás conoce a los que son justos y temerosos de Dios, pero también conoce a los charlatanes. Y no sé si la palabra en español esté correcta, a las charlatanas. Si no, discúlpenme. Dios conoce cuando una persona es verdadera, es real. Cuando las cosas de Dios las ha tomado en serio. Quiero decirles que no solamente los que conocen la palabra de Dios, no solamente los pastores, sino aún la gente que nunca han tenido una religión o que no son conocidos por su inclinación religiosa, han prestado atención a las razones detrás de la lucha que se está librando en estos últimos tiempos. Ustedes conocieron a Alejandro Solzhenitsyn, algo así, aquel novelista ruso que fue deportado, que fue perseguido y que le dieron asilo político en los Estados Unidos. Dice que un día este personaje dio un discurso en la Universidad de Harvard y su tema era un mundo dividido. Uno podría imaginar que él iba a hablar de la lucha manifestada entre las ideologías o entre las potencias. Sin embargo, los que lo oyeron, los que grabaron, los que tuvieron este discurso, dice que sus pensamientos eran mucho más profundos. Este novelista definió la división del mundo como una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Él declaró esto: la lucha por nuestro planeta, física y espiritual, una lucha de proporciones cósmicas, no es un asunto remoto en el futuro, ya ha comenzado. Las fuerzas del mal ya han comenzado su ofensiva decisiva. Se puede sentir la presión. Palabras de este hombre, que no se le conoce por su inclinación religiosa. Cualquiera diría es un ateo, porque viene de Rusia. Pero oigan lo que él enseñaba, lo que él decía en su discurso: un mundo dividido. Y así portavoces de todas las clases sociales se han dado cuenta que algo está sucediendo entre bastidores. ¿Conocen qué quiero decir con entre bastidores? Es un término que se usa en el ambiente artístico. Allá detrás, a donde no está el escenario, allá detrás del telón o atrás de la escenografía, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en el escenario se ve al actor o las actrices actuando y hablando, en fin. Pero ¿qué está pasando atrás? Eso se llama bastidores. ¿Qué está pasando allá a donde no se ven las cosas? Muchas cosas que son desapercibidas al ojo natural. Y mucha gente en estos días solamente puede hacer conjeturas. Muchos de nosotros, y lo digo por mi persona, estamos acostumbrados a pensar en las diferentes fuerzas que están obrando en el mundo. Por ejemplo, vamos a decir el comunismo y el capitalismo, el comunismo y la democracia, Rusia y los Estados Unidos, Israel y los países árabes. Y nosotros solamente vemos eso. ¿Pero qué está pasando allá entre bastidores? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es el autor de todas esas cosas? Quiero decirles que nosotros que somos cristianos tenemos que creer lo que la Biblia dice. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Cuando nos demos cuenta de esto, ¿de dónde viene todo estos problemas? Entonces nos daremos cuenta que este mundo va a la destrucción si nosotros no hacemos nada. Algunas veces se ha dicho a la iglesia: nosotros somos los responsables de lo que sucede en este mundo. Y pareciera que es solamente como una amenaza, pero de usted y yo depende lo que suceda en este mundo. Hay cristianos que están esperando: no, pues la Biblia dice que pues un día va a haber una guerra y que no sé qué. Pues lo que ha de pasar va a pasar. ¡Qué tranquilos! ¡Qué cómodos! No, lo que ha de pasar pasará. Ya está profetizado. No es así. Usted y yo hemos sido llamados para hacer algo por este mundo.
Usted y yo, Dios no nos ha llamado para venir y calentar de vez en cuando una silla de estas frías. Dios nos ha llamado para hacerle la guerra a Satanás. ¿Me está escuchando? Para devastar el campo del enemigo, para destruir las fortalezas del diablo, para entrar como iglesia y sacar las almas del infierno. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero ¿saben qué pasa con muchos cristianos? Ay, diablo, mira, yo no hago nada, por eso es que no quiero que me maltrates. Por favor, trata bien a mis hijos, trata bien a mi esposa, trátame bien a mí. Mira, no te hago nada, no hay problema. No, la oración, ¿para qué? No. Es mucho fanatismo, no. Están como el perro con la cola entre las piernas. Están a la defensiva nada más. No. Cuando la Biblia dice que debemos estar a la ofensiva. ¿Me explico? Que debemos estar a la ofensiva, no andar corriendo del diablo, sino andar corriendo detrás del diablo. ¿Me está escuchando? ¿Lo entiende? Discúlpeme que hable de esa manera. Ya en estos días, ya no es el tiempo de que los cristianos anden huyendo del diablo, sino todo lo contrario. Ay, hermano, usted está ahora sí hablando desde cosas fantásticas. Nosotros que somos tan débiles, unos gusanos, unas cucarachas oaxaqueñas, chapulines. ¿Cree que nos vamos a poner contra Satanás? Si es un ente, tiene millones y millones de personas. Pero ¿saben lo que la Biblia dice? El mayor está en nosotros. Mayor está en nosotros. El mismo Espíritu que habitó en Cristo está habitando en nosotros. Yo no lo siento. Yo me sigo sintiendo tan miserable, tan poca cosa, una llaga podrida. Lo será usted. Yo soy un rey, un hijo de Dios. Eso es lo que me dice la Biblia. Y tenemos que creer lo que nos dice Dios de nosotros. El diablo va a decir: tú no eres nada, tú eres un asco, tú eres un vómito, tú eres esto, tú eres aquello. Diablo era, pero ya no soy ahora. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora yo soy un sacerdote. Ahora soy un rey. ¿Lo creen eso? Dice que somos reyes y sacerdotes. Todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor. Así que entonces vemos que nosotros somos llamados para hacer algo en este mundo. El escenario está ya descrito, como he dicho: Satanás contra Dios, Dios contra Satanás, el mal contra el bien contra el mal, la justicia contra el pecado. El mundo va rumbo a la destrucción y millones de personas serán afectadas en sus hogares, en sus familias, física, mental y espiritualmente. Sí, nadie se va a escapar. Surge la pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros? En cuanto a esto, si es este panorama tan terrible y tan desolador, ¿qué nos espera a nosotros? Quiero decirles, hermanos, que a veces el Satanás nos mete pensamientos y nos dice: la iglesia está como allí arrinconada, que nadie lo sepa. Por favor, que nadie sepa que somos cristianos, somos un grupito, pero no somos tan fanáticos. Y estamos casi con ese pensamiento de que nadie sepa que somos cristianos. Yo bendigo al Señor por aquellos que dicen: yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano. ¿Saben qué? Un día pasaba por la escuela de arquitectura y vieron allí los textos que llevo en el carro. Y un muchacho bruto, se mofó de esto y me dio coraje y casi quise decirle algo. Y cada vez que he pasado por allí, el Señor me dice: no te avergüences de mí. No te avergüences de mí. Y eso me ha levantado, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que la Biblia dice que somos. Si usted no le cree a Dios, no le creyó a nada. Usted seguirá siendo una cucaracha y lo que usted se considere. Pero si usted le cree a Dios, toda verdad es paralela. Ustedes saben lo que es hablar en esos términos. Dice: yo vivo una calle paralela a la universidad, a la avenida universitaria. Quiere decir que vivimos a la otra calle, así como va. Toda verdad es paralela. Así como tenemos un nacimiento físico
y un crecimiento físico, así también tenemos un nacimiento espiritual y un crecimiento espiritual. Toda verdad es paralela. Esto significa, cuando estoy hablando de esta guerra, significa que lo que está pasando en el mundo natural también está pasando de una manera similar o igual en el mundo espiritual. ¿Qué sería la primera guerra o la primera regla para vencer al enemigo? ¿Qué sería la primera guerra que tendríamos que utilizar para vencer a nuestro enemigo? Orar. Estoy hablando tanto de la guerra, del asunto físico, material, como del asunto espiritual. Si yo tengo un enemigo, ¿qué te va a hacer? ¡Ahí estás! Vas a ver. Y ahorita yo no agarro a las piedras si no tengo armas, o no agarro la ametralladora y a ver, por aquí tiene que estar. Tengo que saber a dónde está mi enemigo y quién es mi enemigo. Palabras sencillas, tengo que localizar quién es el enemigo. ¿Quién es aquel que me está causando tantos problemas? ¿Es la esposa? ¿Es el esposo? ¿Son los hijos? ¿Son los vecinos? ¿Quién es? Estoy hablando ahora del asunto espiritual. Hace un tiempo fue por ahí un hombre frente a la casa, borracho y todo. Le dicen, creo, el diablo o algo así. Y yo lo oí porque estaba echando unos gritazos. Y seguía ese pastor y dijo palabras feas. Yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y ahí casi mi gente estaba medio asustada. Dije, ¿qué hago? Yo dije, en tu nombre, Señor. Y salí y le dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y se envalentonó más. Dije, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué te duele? ¡Ah! O te me vas o a ver qué va a pasar. Y gracias a Dios que se fue, ¿verdad? Yo no esperaba que pasara otra cosa. Yo tomé autoridad en el nombre de Jesús. Pero no era este hombre, era Satanás atacándome. Yo dije, Satanás, tú no tienes ninguna autoridad conmigo ni con mi familia. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios que no era este hombre, era Satanás. Y todavía fue por allá al centro de convivencia cristiana. Y fue a querer causar problemas. Lo atamos y no hay problema al diablo. Así como Dios nos usa, Satanás usa a los suyos. Y óigame bien, usa hasta los mismos cristianos a veces. Y las mismas cristianas. Un día les voy a hablar sobre las influencias espirituales. Y de un personaje que en un solo capítulo de la Biblia, su pensamiento fue cambiado 2 veces. La primera regla entonces para la batalla, sea terrenal o espiritual, es localizar a nuestro enemigo. Hay una razón por la cual la iglesia no ha logrado tomar el mundo para Cristo. ¿Saben qué? Porque en la iglesia muchos son convertidos, pero no se han hecho discípulos. No han querido ser discípulos. No han querido recibir el discipulado. Hay miembros en los grupos, pero no son soldados. No quieren pagar el precio. No quieren. Y si hay algunos soldados, son de chocolate. Hay hombres que yo quisiera verlos, que así como son bragados en la vida material, así fueran bragados en la vida espiritual. De veras, hombres. Dios está esperando la respuesta de cada hombre en este lugar y de cada mujer. Dios desea que nosotros cambiemos de actitud ya, que no seamos meramente convertidos o miembros de un grupo, sino que seamos soldados verdaderamente listos para luchar contra el enemigo. Que ya no estemos tratando después de 3, 4, 5 años todavía ir a ver al pastor o al hermano. Pero a lo que me refiero es que algunos, ya debiendo ser maestros, todavía tienen necesidad de que se les enseñe las primeras cosas, los primeros rudimentos. Ya es tiempo de que muchos de nosotros seamos verdaderamente soldados de Jesús. Dios quiere un ejército adiestrado. Y óigame bien, alguno va a decir, bueno, es que a mí me falta doctrina. Si usted no está siendo adiestrado es porque no quiere, porque le da prioridad a muchas otras cosas, aún hasta las novelas sucias y malolientes.
Ay, pero es que es la hora en que yo veo mi telenovela. ¿Cómo la voy a dejar? Hay quienes hasta describen con lujo de detalles las telenovelas. ¿Cuántos son diestros en eso? Y diestras en eso. Pero en las cosas espirituales le están fallando a Dios. Dios quiere un ejército adiestrado y motivado. Dios quiere movilizarnos para la batalla a la cual nos ha llamado Dios. Dios quiere que cambiemos de una posición defensiva a una posición ofensiva. ¿Me explico? Ya no es de que estar a la defensa. Por favor, diablito, mira, ya no te hago nada, por favor, pero déjame en paz. Párese y diga, diablo, ya basta. Ya, estoy cansado de tus asuntos. Ahora la vas a ver en el nombre del Señor. Dios quiere que tomemos esa actitud. Muchos de nuestros políticos, sociólogos y psicólogos tienen una perspectiva muy pesimista del futuro. Mucha gente también tiene esa perspectiva pesimista. ¿Saben lo que la gente teme, y aún hasta nosotros como cristianos? Es que en los próximos 5 o 10 años no habrá suficiente aire puro para respirar. No habrá, todos nuestros sistemas de agua potable estarán contaminados. Hay gran escasez de comida en el mundo y abundan pronosticaciones de hambre en estos días. Y lo peor de lo peor es que el pecado está corriendo desenfrenadamente. La maldad nos acompaña por todas partes del mundo. Los crímenes, las violaciones, los homicidios, los robos, la gran adicción a la droga, etcétera. Saben ustedes que Satanás está dispuesto en estos últimos días no solamente a destruir las estructuras sociales, no solamente a destruir la Biblia, la oración, sino la moral de la sociedad en que vivimos. Hay espíritus sueltos y no se trata de hombres o ideologías políticas, sino de espíritus, dice San Pablo. Nuestra lucha no es... Léanlo otra vez, Efesios 6:12, para que usted vaya localizando a su enemigo. ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es el que le está causando esos problemas? ¿Quién es el que le está motivando a hacer lo que no debe hacer? ¿Quién es? Localícelo. Y si usted no puede librarse de él, pida ayuda, pida ayuda. Hay muchas personas que están esclavizadas a un pecado y no pueden salir. Pida ayuda. Yo conocí el testimonio, no sé si el doctor Basham o no sé dónde lo leí, a donde dice que una mujer durante 10 o 11 años estuvo prostituyéndose con el panadero, con el carnicero, con el lechero, o si no llegaba ninguno de ellos, con el hombre que encontraba, le decía, métete a mi casa, cuando el esposo no estaba allí. Y era una situación terrible. Y este marido la estuvo aguantando por 11 años casi. Otro dijo, yo no lo hubiera aguantado ni por 11 horas. Ni por 11 horas lo hubiera aguantado. Ni por 11 días. Menos por 11 años. Pero estas personas conocieron algo del Señor. Y alguien dijo, lo que necesita es ser liberada esa mujer de ese espíritu de lascivia, de ese espíritu maligno que tiene, que la obliga a hacer lo que no debe hacer. ¿Y saben qué pasó? Cuando la persona quiso, esa persona fue liberada. Y es una mujer normal ahora, decente, no una prostituta. Hay demonios que en estos días están obligando a los seres humanos a cometer las peores aberraciones. Y óigame bien, y aún hasta cristianos o cristianas, si no estamos cuidando esa situación. Como dice Efesios 6:12, léanlo por favor. ¿Cuántos serán? Yo no lo sé. Millones y millones de demonios están en plena actividad ahorita. Y yo veo a cada rato, no solamente lo que está pasando en muchas áreas de nuestra sociedad, sino ahora usted puede ver la pornografía como si fueran los pasquines antes. Y hay quienes todavía se deleitan allí con sus porno. Hay quienes todavía debajo de la cama o en el baño tienen sus revistas pornográficas. Y hay cristianos también que tienen eso. Y luego dice, ¿y por qué tengo estos problemas? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? Por eso. Hay quienes están hasta viendo videos. Esa proliferación tremenda de videos pornográficos. Así que entonces nuestra batalla, como dice San Pablo, no es contra los hombres, no es contra el sistema social de nuestros tiempos, no es contra ideologías políticas.
No nos encontramos en una batalla natural, dice San Pablo, estamos en una batalla espiritual. ¿Cuándo terminará esa batalla? He dicho, mientras el hombre esté sobre esta tierra. Es una batalla a muerte. Pero tengo buenas noticias. Habrá victoria cuando nos demos cuenta de que no es una batalla natural, sino es una batalla espiritual. Esta batalla no la venceremos por trucos religiosos. Pero no hacen lo que la Biblia les dice. Pónganse toda la armadura de Dios. Si quieren leer en Efesios 6, conoceremos toda la armadura de Dios. En el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando en el día malo. No dice que todos los días son malos. Llegará un día de prueba, de tentación, de lucha, de tribulación. Días malos van a llegar a la vida de nosotros. Pero dice que debemos estar con la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado toda la lucha, estemos firmes. Y dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, no con la mentira, no con la hipocresía. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Que tratemos de vivir la vida que Dios demanda, la vida justa, la vida que agrada a Dios. Y dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podamos, dice, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando no había cañones, cuando no se había descubierto la pólvora, las ciudades antiguas estaban completamente amuralladas, bardeadas. Nos dice de Jericó que era tan ancho la barda que tenía Jericó que podían caminar 2 carros a la par o un carro en sentido contrario y el otro también. Cabían 2 carros y eran tan altos que nadie la podía escalar. ¿Y saben cómo idearon los enemigos? Cuando se usaban las flechas, dice que ellos llegaron a la conclusión de que podían incendiar las casas que estaban adentro, que eran muchas veces de paja o con materiales que se podían quemar. Dice que ellos, cuando los arqueros no podían subir esas murallas infranqueables, lo que hacían era mojar las puntas de sus flechas en brea, encenderlas y dispararlas, de tal manera que la gente de dentro, cuando era una andanada de flechas, todos salían corriendo y era allí cuando los enemigos acababan con esas ciudades. ¿Saben ustedes que Satanás está mandando dardos de fuego contra nosotros? Le digo, ¿qué tienes? Tengo artritis. 3 años con artritis y ya he visto médicos, alópatas, homeópatas, curanderos, naturistas y todo, y no hay remedio para ella. Le dije, Señor, te va a sanar, pero tú tienes que entregar tu vida al Señor, arreglar tu vida con Dios. Y ya después de platicar como 1 hora, le dije, dame tu mano, no puedo, dame tu mano, no puedo. Y la tuve que tomar, pero estaba así. Una muchacha joven, tendrá lo más 20 años tal vez. Dije, Dios te va a sanar si tú te pones bien con Él. Si tú confías en Él, porque ese es un espíritu maligno que te tiene allí atada. Ay, hermano, poco todas las enfermedades son por espíritus. En muchas ocasiones son por espíritus malignos. Y estaba en el mercado, tiene un negocio en el mercado. Digo, dame tu mano en el nombre de Jesús, que tú seas sana. Al rato estuvo sana ella. Eso es lo maravilloso, que en Cristo nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás. No dejes que Satanás destruya tu hogar, no dejes que Satanás destruya tu familia, no dejes que Satanás destruya tus hijos, no dejes que Satanás destruya tantas cosas que te está destruyendo. Toma, ponte de pie y arremete contra él en el nombre del Señor. Si no puedes solo, te buscaremos ayuda o te ayudaremos en lo que podamos. Dios, así como Satanás es real, Dios es muy real. Así como Satanás es un espíritu, también Dios es un espíritu. Y Él vive aquí en templos no hechos de mano. Como en la mañana oíamos, ¿verdad? No habita en este lugar y nos vamos y lo dejamos encerrado al pobrecito y le traemos de comer de vez en cuando, no. Así que entonces habrá victoria y no le vamos a vencer con trucos religiosos, sino que tendremos la victoria más grande
que este mundo ha visto en el poderoso nombre de Jesucristo. Dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Y óigame bien, no son sus gritos. No son sus gritos. Yo fui al espiritismo y a veces cuando yo no conocía la palabra de Dios, fui al espiritismo, espiritualismo y le decían al diablo: ¡oh, salte! Y le decían unas majaderías tremendas. Y yo me lo tragaba, pensaba que era de Dios. Era un tipo de exorcismo. Y Satanás no se iba. Y tal vez cuando usted vaya a echar fuera a un demonio no se va a querer ir tan pronto. Yo tenía apenas 6 meses cuando me enfrenté al primer endemoniado. Era cuando yo que estaba estudiando un curso en una escuela bíblica pequeña. Cuando llegué cerca de las 8 de la mañana, iba con mi corbatita y mi saquito, y cuando vi al director, estaba allí con varios de ellos en una capilla. Estaban allí agarrándolo y gritándole y haciendo unas cosas. Y como que de momento dije: creo que ahí nos vemos, al rato nos vemos. Pero dije: no, tengo que ayudarlos. ¿Cómo voy a dejarlos aquí? Se llamaba Carmelo este muchacho, endemoniado, era testigo de Jehová, y al pastor se le ocurrió que podía irse al instituto a los pocos días. Y ya me quité mi corbata y ahí voy muy, como dicen los niños, muy fufurufo, así. Dije: Satanás, te vas a ir en el nombre de Jesús. No me voy. Te vas a ir en el nombre de Jesús. ¿Y quién eres tú? Y me acordé lo que la Biblia dice de mí. Le dije: pues yo soy un hijo de Dios y te vas a ir en el nombre de Jesús. No me voy, te vas a ir en el nombre de Jesús. Y me envalentoné en el nombre de Jesús y usé el nombre de Cristo con autoridad y le dije: te vas a ir en el nombre de Jesús. No pasaron ni 10 minutos cuando aquel muchacho dice: ¿qué pasó? Ay, me siento mal. Estaba perfectamente sano. Estaba poseído por un demonio. La victoria solo vendrá por hombres y mujeres que tienen poder con Dios y que también pueden prevalecer sobre las fuerzas invisibles de las tinieblas. Vuelvo a repetir, la victoria vendrá cuando usted sepa bien en quién ha creído y también en quién es usted delante de Dios, en quién ha creído, en el Todopoderoso. Y cuando usted sepa quién es en Dios, usted va a ganar la batalla. ¿Me está escuchando? También usted tendrá que saber o tiene que saber para ganar la batalla que Satanás tiene un talón de Aquiles, una parte vulnerable. Él es vulnerable. Dice la Sagrada Escritura en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Usted va a ganar la batalla, ¿sabe cuándo? Cuando usted se someta a Dios. Cuando usted esté afanado por hacer lo que Dios le dice. Cuando usted esté haciendo todo lo que Dios demanda, lo que usted ya sabe. Eso es someterse a Dios. Cuando usted sepa la Biblia y usted no está haciendo lo que la Biblia le enseña, usted es un desordenado, un disciplinado, un rebelde o una rebelde o una indisciplinada. Vive como si Dios no existiera. La rebeldía no se manifiesta porque dice: no quiero nada con Dios. No. El solo hecho de no hacer lo que Él dice es un rebelde y está en pecado. Y por ende no está sometido a Dios. Pero cuando un hombre, una mujer, quien quiera que sea, se somete a Dios, va a poder resistir a Satanás y Satanás ya no va a poder con esa persona. Va a huir. Va a huir. Va a huir. Cuando usted se someta a Dios y lo resista y se pare firme, el enemigo va a huir de usted y va a decir: con esta ya no puedo. Ya no puedo. Tal vez hasta escuche una carcajada que dice: ya no puedo. Sí, con personas que se someten a Dios, lo van a poder resistir y el diablo va a huir de ustedes. Lo hizo con Cristo mismo, pero Cristo estaba sometido al Padre y lo venció con la palabra. Entonces la victoria vendrá, voy a enumerar, la victoria vendrá cuando usted sepa bien en quién ha creído y quién es usted en Dios. La victoria también vendrá cuando nosotros sepamos que el diablo tiene una debilidad o que es débil.
porque ya ha sido vencido por nuestro capitán. Colosenses 2:15. Ya ha sido vencido, no va a ser vencido, ya ha sido vencido, ya ha sido vencido. Y si el glorioso Espíritu de Dios vive en nosotros y nosotros nos sometemos diariamente a Dios, nosotros también podremos vencerlo y tendremos victoria. Colosenses 2:15. ¿Quién triunfó sobre ellos en la cruz? ¿Contra quién? Contra los principados, contra los potestades. Ya triunfó. Y si Cristo vive en nosotros, entonces el triunfador está en nosotros. Lo que nos resta a nosotros es pararnos firmes en las verdades de Dios. Otra de las armas o de las cosas que nos dará la victoria es el uso eficaz de nuestras armas. ¿Saben lo que dice Dios en el libro de Proverbios? Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Si usted no conoce las armas que usted tiene para vencer al enemigo, usted será vencido. Pero si usted conoce las armas que Dios le ha dado, esas armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Alguien preguntará, ¿y esto es cierto? Esto es una realidad. Lo que no ha podido vencer, usted lo va a poder hacer si hace uso de las armas de Dios. No son carnales. Amén. Dice, aunque andamos en este cuerpo, pero no militamos según la carne, sino según el Espíritu, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ya les hablé de las fortalezas, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchas ideologías, hay muchas filosofías que se levantan como fortalezas y tienen acorralado, cautivado las mentes de las personas. Yo he llegado a comprender que cuando usted en su sencillez empiece a hablar de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir derribando esas fortalezas en las mentes de las personas, así sean unos eruditos. Yo he conocido hombres sencillos que han hablado la palabra con sabiduría, la palabra de Dios, y muchos hombres que son intelectualmente preparados han sido ganados por personas sencillas, porque no ha sido su filosofía o la sabiduría de esas personas, sino ha sido la palabra de Dios. Es la única que puede derribar fortalezas, derribar esos pensamientos que están en las mentes de la gente. Por eso cuán importante es comunicar el Evangelio, cuán importante, pero hay muchos mudos, hay muchas mudas. Dios quiere que hablemos, Dios quiere que comuniquemos la palabra. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? En primer lugar, es la palabra de Dios. ¿Me explico? Esta palabra. En primer lugar, es la palabra de Dios, es una de las armas de nuestra milicia y debemos aprenderla a usar eficazmente. Mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Leyendo la palabra de Dios de vez en cuando no basta. Se puede estar leyendo la palabra de Dios todos los días sin reconocerla como un arma de nuestra milicia, sin usarla para ir contra el enemigo. Muchos oran, Señor, sana mi enfermedad, Padre, porque tú eres mi sanador. Señor, por favor, sana mi enfermedad. Tú eres muy bueno, tú eres amor. ¿Saben qué? Lo que tienen que hacer es cambiar de actitud y decirles, enfermedad, tienes que irte, te lo ordeno en el nombre de Jesús, porque eso es lo que la Biblia dice, echen fuera demonios en mi nombre. Usen la palabra de Dios. Dije, Satanás, dice Dios que Dios me ha sanado y que yo ya estoy sanado, así que no te permito más enfermedad en mi cuerpo. Así que entonces tenemos que ser soldados, aprender a usar las armas que Dios nos ha dado, las armas de nuestra milicia. Y esto es cuando haya conflictos, cuando haya guerra, que ya no seamos, gente que esté huyendo del enemigo, que sean, como dice la Biblia,
El reino de Dios se hace fuerza y los violentos lo arrebatan, los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Son aquellos que tienen energía espiritual y arrebatan las promesas de Dios. Ojalá que nosotros seamos violentos, no importa lo que cueste, violentos contra el enemigo de nuestras almas. La palabra es una de las armas. Otra de nuestras armas también es, la Sagrada Escritura nos dice que es la oración. La oración. La oración puede ser poderosa en nuestra vida, puede ser eficaz o puede ser débil o una pérdida de tiempo. Hay muchas oraciones. Hay oraciones a veces que le informan a Dios: Señor, mira nomás, fulanita no me saludó, Señor, y es tu hija, y dice que te ama, ya ves que me torció la boca, Señor, por favor. Y son como si Dios estuviera ciego y no supiera las cosas. Y a veces hay de quejas, hay oraciones de todas las cosas. Vuelvo a repetir, a veces hay oraciones que no son eficaces. Cuando oremos, seamos violentos, oremos sin cesar, ataquemos al diablo. Hay muchos cristianos débiles porque no llevan una vida de oración. Y viene cualquier vientecito de luchas y para abajo, para abajo, para abajo. Quiero decirles, necesitamos ser violentos en la oración también. Muchas batallas usted las va a ganar de rodillas. ¿Me explico? Muchas batallas usted las va a ganar de rodillas. Que tenemos que descansar. Usted como no trabaja, por eso tiene que orar en la noche. Hay quienes hasta piensan así. Pero sé decirles que cuando usted se pase una noche de oración, lo poco que duerma, ese tiempo de oración con Dios lo va a fortalecer tanto, 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 que va a tener no solamente energías espirituales, sino físicas. Otra arma es la alabanza y la adoración. Si ustedes analizan el Salmo 149, el versículo 1 y el versículo 6 al 9, ¿qué sucede cuando alabamos y adoramos a Dios? Nuestros enemigos son vencidos. La Biblia nos narra de aquel rey Josafat, que dice que él ganó la guerra mandando cantores y cantoras delante de él y los músicos. ¿En qué cabeza cabe, en qué estratega cabe de que en una guerra se mande a los cantores y a las cantoras? Es una locura. Pero Dios les dijo: haz eso. ¿Y saben qué? Josafat tuvo una gran victoria. Las victorias las ganaremos cuando nosotros seamos verdaderos adoradores. Seamos unos verdaderos adoradores que le alaben en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad. No solo en el mundo espiritual sucede esto, sino muchas veces los títeres humanos que hacen lo que los demonios quieren, serán atados también. Cuando alabamos y le adoramos, estamos en su presencia, dice la Biblia. Apocalipsis 20:11 dice que todo tiene que huir de delante del trono blanco y solo los hijos quedarán. Ellos tienen libertad delante de Él. La alabanza y la adoración es un arma poderosa que nos ha dado para que huyan los enemigos de la presencia nuestra. Ganaremos batallas cuando le adoremos, cuando le bendigamos. Muchos fueron testigos. Yo estaba enfermo de la espina dorsal. Yo no podía caminar así erecto. Yo tenía que caminar así. Esto aquí casi pegado. Tenía que caminar. Yo no podía sentarme, no podía acostarme. Era un dolor el acostarme. Todo el lunes, desde las 6:00 de la mañana, todo martes. Si ustedes me preguntan, ¿y usted nunca pensó ir a ver a un médico? Lo pensé varias veces. Pensé sacarme placas, pero prevalecía la palabra. Pasó el miércoles con esa situación. Pasó el jueves y dije: esta noche yo voy a alabar a mi Señor. No voy a dejar que nadie alabe a mi Señor. Yo lo voy a alabar. Voy a dirigir el tiempo de alabanza y adoración. Y si alguno estuvo en aquella ocasión, yo empecé la primera alabanza, la segunda, no sé si a la tercera o a la cuarta, yo estaba sano de mi espina dorsal. Cuando usted sea un verdadero alabador, adorador,
Cuando usted no solamente espere estar aquí para adorar al Señor, sino cuando usted esté en su casa, cuando usted esté en el trabajo, cuando usted esté allá, óigame bien, no un mero cantador. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted va a ganar batallas tras batallas tras batallas. Hay victoria para los hijos de Dios cuando usan la palabra de Dios eficazmente, porque la podemos usar ineficazmente. Cuando oran de muchas maneras, hasta con gemidos, con gritos, con lágrimas, discúlpeme la expresión, con pujidos, porque hay días que tenemos que estar casi así. Son esas oraciones que Dios contesta, esas oraciones agónicas, no las oracioncitas, Padre, Señor, te pido, ay, amén. No, eso no sirve. Esas oraciones de toda una noche, de toda una semana, de todo un mes, de mucho tiempo, esas oraciones que nos hacen gemir. Y usted lo verá. También cuando usted sea un alabador sincero y un adorador de Dios, usted ganará. No todo está perdido. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. No solamente para que nos mantengamos en victoria nosotros, sino para que les comuniquemos la victoria a los demás. Si usted tiene problemas con sus hijos, o con algún hijo que se está yendo a las drogas, usted empieza a luchar contra el diablo. Usted empieza a tomar autoridad contra ese espíritu que lo induce a hacer eso. Si usted tiene problemas conyugales, usted empiece a tomar autoridad en el nombre de Jesús y rechace todo espíritu maligno de su vida, de su hogar. Si Satanás está manteniéndolo pobre o miserable, usted dígale: Satanás, ya basta, quita tus manos de mi dinero. Pero cumpla lo que dice Dios en su palabra, sométase a Dios. Si usted quiere vencer al enemigo y no está sometido a Dios, ni lo intente, que no va a ir lejos. Solamente aquellos que se someten a Dios son los que van a poder resistir al diablo y lo van a hacer huir. Y Dios le da la oportunidad para que usted sea una persona victoriosa y pueda comunicar esta victoria a los demás. Vamos a tomar autoridad, tome autoridad sobre el enemigo. Dispóngase a someterse a Dios y empiece a resistir al diablo y haga huirlo en el nombre de Jesús. Tal vez usted diga: yo no tengo problemas, pero tal vez usted sabe de alguien que tiene problemas. Tome autoridad sobre esas personas. ¿Qué es su problema? ¿Qué es su necesidad? Empiece a tomar autoridad sobre el enemigo. Dispóngase también a seguir al Señor. Y Dios quiere que usted ya no sea una persona que está siendo correteada por el enemigo. Dios quiere que usted ya tome autoridad sobre el enemigo en el nombre de Cristo y lo haga huir. Póngase bien con Dios. Entregue su vida al Señor bien. Dígale: diablo, ya basta, ya basta, ya. Si necesita ayuda, avísenos. Estamos dispuestos a brindarse. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.